Hola jóvenes, esta semana vamos a comenzar a ver el material de las ecuaciones de estado, tanto para el gas ideal como para gases reales o gases imperfectos que le llaman también. Entonces primero vamos a ver la forma general de una ecuación de estado. Una ecuación de estado tiene esta forma que observamos aquí, ¿verdad? Es una función de más de una variable. En este caso lo que está dentro del paréntesis son las variables que ya conocemos como variables macroscópicas, ¿verdad? Presión, volumen, temperatura, y se ha agregado una cuarta que es la masa o la cantidad de sustancia. Ahora, en una ecuación de estado que tiene esa forma, se fijan tres cualesquiera de las propiedades y la cuarta tiene que quedar determinada. Cuando digo determinada, me refiero a las condiciones experimentales, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos un tanque vacío y a este se le introduce oxígeno, ¿verdad? Y se mantiene a una temperatura T, el volumen del gas introducido viene determinado por el volumen del tanque y la masa depende de la cantidad de oxígeno que se introduzca, ¿verdad? Entonces, la presión del gas depende de la naturaleza del gas que se esté estudiando, en este caso el oxígeno. Entonces, a eso me refiero con el hecho de que por lo general se fijan tres cualesquiera de las propiedades y la cuarta queda determinada. En este caso, el ejemplo es con la presión, ¿verdad? Bueno, las ecuaciones de estado pueden escribirse de forma tal que solo dependa de la naturaleza de la sustancia y no de la cantidad de sustancia. Entonces, para eso, nosotros podemos utilizar aquello que vimos en la primera clase del volumen específico, ¿verdad? Entonces, podemos tener un volumen específico que utilizamos la V curva y lo denotamos o lo definimos como V entre N, ¿verdad? O V entre N. Pues en ese caso nos referimos a un volumen específico por unidad de moles o por unidad de masa. Entonces, de esa forma podemos simplificar un poco la forma de la ecuación de estado, de tal manera que solo dependa, como dijimos, de la naturaleza de la sustancia y no de la cantidad de sustancia presente en el experimento. Bueno, las ecuaciones de estado varían de una sustancia a otra. En general, algunas son muy complicadas, ¿verdad? Algunas ecuaciones no tienen una solución analítica exacta, ¿verdad? Sino que son ecuaciones que han sido desarrolladas para aplicarles algún modelo numérico, ¿verdad? Para poder obtener alguna solución. Entonces hay unas que son extremadamente complicadas, ¿verdad? Y la otra cosa es que son particulares para cada experimento que se ha hecho. Entonces hay una familia enorme de ecuaciones de estado que se han desarrollado no solo en estado sólido, qué sé yo, en química y en otras áreas del quehacer científico. Entonces, por lo general, para resolver las ecuaciones de estado, eh, lo que menos se quiere es intentar resolverla para hallar una solución o una raíz, ¿verdad? Sino que lo que se quiere es estudiar esa ecuación sin tener que resolverla directamente, por lo que acabamos de decir, porque algunas resolverlas matemáticamente son muy complicadas. Entonces, una forma de estudiarlas es aplicarle lo que conocemos como una serie de potencias convergentes, que fue una idea que se le ocurrió a un físico a finales del siglo XIX para estudiar las ecuaciones de estado que se habían hecho en esa época, ¿verdad? O que ya se habían presentado en esa época sin tener que resolverlas directamente. Bueno, vamos a comenzar dentro de la familia enorme de ecuaciones de estado. Vamos a comenzar viendo una ecuación que ya nos es familiar y la hemos usado, ¿verdad? Que es la ecuación de estado de un gas ideal. Entonces, en el caso de la ecuación para el estado de un gas ideal, tenemos esta gráfica que les presento aquí en la pizarra, donde en el eje Y vamos a graficar el producto P por V entre T.
componentes T de una misma sustancia. Y en el eje de las abscisas, o el eje de la X, vamos a graficar, vamos a poner la presión en newton sobre metro cuadrado, multiplicado por un factor de 10 a la 7. Y arriba, las unidades de este cociente, P por U entre T, son joule entre kilomol por la K mayúscula, que es Kelvin. Entonces, estas tres curvas se refieren a una sola sustancia. En este caso, la sustancia con la que se va a dar el ejemplo es el dióxido de carbono, el CO2. Entonces, para esa sustancia hay tres curvas. Si observan esas curvas, no sé si se distingue bien, pero digamos que el mínimo de cada una de esas curvas está desplazado hacia la izquierda, es decir, hacia el origen. Por ejemplo, este mínimo está más cerca que este y este está más lejos, es decir, el que está más lejos es este. Entonces, este se acerca más y este se acerca más. Entonces, vean que cuando el mínimo se acerca, lo que podemos ver en la gráfica es que la presión está disminuyendo, ¿verdad? Entonces, si la presión está disminuyendo, podemos decir en términos matemáticos que la P tiende a cero, ¿verdad? Vean que esto es una gráfica del producto P por U entre T versus la P. Entonces, cada uno de esos mínimos se está desplazando, es decir, el de la temperatura T1 es el que está más cerca, ¿verdad?, del origen, y luego sigue el de la temperatura T2, y luego el de la temperatura T3 para una misma sustancia, para una única sustancia, que es el dióxido de carbono. Entonces, cuando se hacen esas curvas para una misma sustancia, resulta que cuando la presión disminuye o tiende a cero, vemos que todas intersecan en un punto arriba del 8. Y ese punto en particular es o tiene el valor de 8.3143 por 10 a la 3, ¿verdad? Entonces, vean que aquí lo estoy haciendo para una sustancia en particular. Sin embargo, se puede hacer para varias. O para otros gases, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, etc. Y todas las sustancias o todos los gases, ¿verdad?, independientemente de la naturaleza química del gas, cuando se efectúa este experimento, ¿verdad?, es decir, es un experimento en donde se mide la presión, el volumen, la temperatura y la masa de un gas X, ¿verdad? Puede ser oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono en este caso, y se hace para varias temperaturas. Entonces, cuando se comienzan a ver las curvas, lo que se ve es que cuando se baja la presión, es decir, cuando la P tiende a cero, todas esas curvas intersecan en una ordenada o en un valor en el eje Y que corresponde a ese valor, a 8.3143 por 10 a la 3. Y ese valor es lo que se conoce en termodinámica como la constante universal de los gases. Entonces, de esta gráfica podemos ver dos resultados. El primero es que todas las curvas para una misma sustancia convergen al mismo punto, ¿verdad?, de ese eje vertical, y ese punto es este valor, ¿verdad?, independientemente de la temperatura y también independientemente de la naturaleza química del gas. De tal manera que las curvas de otros gases, que no sea CO2, ¿verdad?, también convergen exactamente en el mismo punto. Es decir, podemos volver a hacer esta gráfica con otro gas, por ejemplo nitrógeno, y cuando comencemos a bajar la presión, ¿verdad?, pues entonces vamos a ver que para cada una de esas temperaturas, esa curva va a cortar en la ordenada 8.3143. Entonces, ese resultado notable es el que nos permite definir esa constante que llamamos la constante universal de los gases y que tiene ese valor. De tal manera que lo que podemos obtener de esta gráfica es la siguiente conclusión. Cuando tomamos el límite de la función, ¿verdad?, que está en la ordenada y, cuando tomamos el límite, cuando P tiende a cero, es decir, cuando se reduce la presión, todo cuanto sea posible en el experimento, pues ese límite converge a un valor
que es la R, que es este valor, 8.31, 43 por 10 a la 3. Y eso, nuevamente, es lo que se llama la constante universal de los gases. Entonces, vean que este límite, la otra cosa es que es independiente de la temperatura para todos los gases, ¿verdad? Y también es independiente de cada gas. Es decir, esto funciona para cualquier otro gas que no sea dióxido de carbono, que es el ejemplo que tenemos, que estamos mostrando aquí en la pizarra. Pues ese límite es independiente de la temperatura para todos los gases. Y pues entonces lo que podemos concluir de aquí es que a presiones suficientemente bajas, ¿verdad? Que sería lo mismo que decir cuando P tiende a 0 desde el punto de vista matemático, y desde el punto de vista experimental es cuando usted lleva a cabo una medición en donde el equipo que tiene baja la presión todo cuanto sea posible, ¿verdad? Pues bajo esas dos condiciones se cumple eso. P por V es igual a R por T, que es el resultado que ya hemos visto antes, ¿verdad? Que ya lo hemos usado, pero que ahora estamos justificando de dónde sale ese valor de la constante universal. Y bueno, ya entonces sabemos que es un experimento en donde se baja la presión todo cuanto sea posible, ¿verdad? Dependiendo también de los detalles experimentales del montaje, de tal manera de que decimos que ese gas está en una condición de gas diluido, ¿verdad? Un gas diluido quiere decir que es un gas en donde la presión tiende a 0, ¿verdad? Y cuando decimos que tiende a 0, matemáticamente lo que estamos diciendo es que se baja todo lo que sea posible, ¿verdad? De tal manera de que la ρ, la densidad, también tiende a 0, ¿verdad? Y entonces lo que va a pasar es que al disminuir el volumen, perdón, la densidad y la presión, pues entonces el volumen tiende a infinito, ¿verdad? El 1 sobre V tiende a infinito. Bueno, entonces esa es la ecuación de estado de un gas ideal. Les decía que en ecuaciones de estado, para gases reales, se han desarrollado muchas ecuaciones de estado, ¿verdad? La más famosa es la ecuación de Van der Waals, que ahora la vamos a ver más adelante. Entonces, los que han desarrollado esas ecuaciones de estado, la mayoría son producto de mediciones en el laboratorio, ¿verdad? Algunas pocas son de resultados teóricos, ¿verdad? De un modelado teórico que se hizo, ¿verdad? Pero muchas son de un trabajo experimental. Entonces, se imaginarán que hay una familia enorme de ecuaciones de estado y, como les decía, algunas de ellas no tienen una solución analítica exacta, es decir, no se pueden resolver a mano. Y algunas veces, o la mayoría de las veces, no queremos resolverlas. Lo que queremos es obtener información, sacar información de la ecuación de estado sin tener que pasar por el proceso de solución. ¿Por qué? Bueno, porque algunas, primero que todo, no tienen raíces reales, es decir, son raíces complejas. Entonces ya por ahí el problema se complica, ¿verdad? Es decir, cómo interpretar esas raíces que son imaginarias en un problema real de una medición, ¿verdad? Donde usted, qué sé yo, elevó la temperatura o cambió la presión del experimento, ¿verdad? Entonces, esa parte se pone complicada, ¿verdad? Entonces, como les digo, algunas veces las raíces son imaginarias, ¿verdad? O otras veces la ecuación es una ecuación cúbica o es una ecuación cuártica, ¿verdad? Y entonces resolverla algunas veces hay que factorizarla o hacer algún tipo de diseño de polinomios para encontrar las raíces y no nos interesa tanto eso, sino que lo que nos interesa es sacar información sin resolverla. Y para ello, utilizamos un método que se llama el método de las series para PV o las series PV, ¿verdad? Y ese método utiliza lo que se llaman los coeficientes viriales. Entonces vamos a ver eso. Entonces, lo que vamos a ver ahora son las series para PV.
al producto presión volumen. Es un método para escribir la ecuación de estado en términos de una serie convergente. Y de esa manera podemos sacar información, ¿verdad? Estudiando los términos producto de expandirlos, ¿verdad? Producto de esa expansión de esa ecuación de estado. Eso es lo que se quiere hacer principalmente con las ecuaciones de estado. Bueno, entonces este método se le ocurrió a un físico allá a finales del siglo XIX. Él tuvo la idea de expandir el producto P1, ¿verdad? De las ecuaciones de estado en una serie de potencias debido a la dificultad para resolver la ecuación directamente. Entonces, a él se le ocurrió esto. Él dijo, ¿qué tal si escribimos la ecuación de esta manera? PV, P por V, usamos el V recto, es A más B sobre V más C sobre V cuadrado más. Entonces, esa idea se le ocurrió a él, ¿verdad? Y entonces a eso se le llama un desarrollo del biliar volumétrico. Del biliar volumétrico. Esa palabrilla biliar aparece en algunos temas de la física clásica, ¿verdad? No es lo mismo que el teorema del biliar de la mecánica. Es otra cosa, ¿verdad? Aquí estamos usando esa palabra del biliar para el caso de esto, de la expansión en serie de una ecuación de estado. Bueno, y ese método que se le ocurrió a este físico, a Heike Kamerlingh, se ha utilizado mucho, ¿verdad? Para todas las ecuaciones de estado, funciona muy bien y se puede obtener información muy importante de cada una de esas ecuaciones. Recuerden que cada ecuación de estado, si no es la ideal, es una ecuación que tiene sus particularidades, ¿verdad? Sus propias características, ¿verdad? Y fue desarrollada para un experimento en particular que estaba en condiciones particulares de temperatura, presión y volumen. Entonces, pues cada ecuación de estado en gas real es una ecuación nueva, ¿verdad? Es decir, no se puede generalizar, sino que se tiene que estudiar cada una de ellas por separado. Bueno, entonces, a él se le ocurrió esto, ¿verdad? Como veía que las ecuaciones de estado, la mayoría, o casi que todas, se pueden escribir de esta forma, como un producto P por V, ¿verdad? Vean la ecuación del gas ideal, ¿verdad? La ecuación del gas ideal es P por V también, ¿verdad? Entonces él dijo, bueno, ¿por qué no hacemos una expansión de ese producto como una suma de términos, ¿verdad? Y entonces eso es lo que él llamó el desarrollo del biliar volumétrico. ¿Por qué volumétrico? Bueno, porque del lado derecho de esa expansión lo estamos haciendo alrededor del volumen. Vean que aquí V es V a la 0, que es 1, aquí es V a la 1, V a la 2 y así sucesivamente. Entonces, por eso se llama un biliar volumétrico, porque estamos haciendo una expansión alrededor de V. Bueno, entonces también esa expansión se puede hacer alrededor de P. Entonces, también en series de P sería P por V es igual a más BP por P más CP por P cuadrado más. Y entonces vean que ahora la tenemos en series de P. Le puse un subíndice a la B y a la C para dejar claro desde ya que si usted hace una expansión en series de P, las constantes de ambas expansiones no tienen que coincidir, es decir, no son iguales. Es decir, P no es lo mismo que BP, ni C es lo mismo que CP. Entonces estoy distinguiéndolas, poniéndoles un subíndice P para dar a entender que esos coeficientes que luego vamos a estudiar no son los mismos en ambas expansiones, aunque estemos trabajando con la misma ecuación de estado. Entonces, cuidado, ¿verdad? Si le molesta el subíndice P, pues entonces le pone una prima, ¿verdad? Pero tiene que tener claro desde ya
que ambas expansiones, la que es virial volumétrica y la que está en series de P, los coeficientes no son iguales. Bueno, entonces, yo también la puedo escribir así. La podríamos escribir cambiando un poco ligeramente la presentación. Es decir, yo puedo poner, por ejemplo, esta, la podría escribir como P por V y saco la A. Entonces, cuando saco la A y la factorizo, vean que me queda 1 más B' entre V más C' entre V cuadrado más. ¿De acuerdo? Entonces vean que aquí lo único que hice del paso de aquí a aquí es que factorizo la A. ¿Y por qué factorizo la A? Bueno, porque luego nos vamos a dar cuenta que para gases ideales esa A es el producto R por T, que siempre hemos venido estudiando, o el NRT del gas ideal, ¿verdad? Entonces me interesa identificarlo, porque esa A tiene que ser igual en todas las ecuaciones de estado. ¿Por qué? Porque cuando se hagan las consideraciones de presión y densidad y volumen, una ecuación de un gas real, en condiciones reales, tiene que reducirse a un gas ideal, ¿verdad? Es decir, se tiene que recuperar la ecuación del gas ideal, volver al modelo más sencillo, porque es del modelo del cual estamos partiendo. Entonces es importante identificar quién es A. Bueno, A es nRT, número de moles por constante universal por temperatura absoluta, que es lo que ya conocemos del gas ideal que hemos estudiado, ¿verdad? Entonces es importante identificar esa A. Esa A sí tiene que ser la misma independientemente de que usted haga la expansión volumétrica o que haga la expansión en P, ¿verdad? O que factorice la A, tiene que darle lo mismo. Bueno, entonces les decía que ahora se puede factorizar la A y nuevamente, vean que las constantes ahora les llamo P', C', porque al factorizar, obviamente, ya esta B de aquí no es esta misma B que está aquí. Y entonces yo le llamo con otra simbología. Por ejemplo, aquí le puse P'. Entonces vean la anotación cuando usted hace una serie para PV, ¿verdad? Nuevamente, la puede tener, puede hacer la expansión alrededor de V, puede hacer la expansión alrededor de P, o puede de una vez factorizar la A. Y sabemos que ya esa A en el gas ideal es el nRT. Sin embargo, los coeficientes en cada una de esas expansiones son distintos. Entonces, esos coeficientes, por ejemplo, el A y el B, o el A y el BP, son funciones de la temperatura y fueron llamados por Heike Cameron, que hizo este desarrollo. Él los llamó los primeros coeficientes, ¿verdad? Los segundos coeficientes, los terceros coeficientes del virial, ¿verdad? En el orden en que aparece. Vean que la A sigue siendo la misma en los tres casos, ¿verdad? Por lo que acabo de decir que la A tiene que ser el nRT. Sin embargo, si lo vemos en esta expansión, A es el primer coeficiente del virial, que corresponde al nRT, B es el segundo coeficiente del virial, y así sucesivamente. Y aquí también se cumple eso. Primer coeficiente del virial, segundo coeficiente del virial, y así sucesivamente. Entonces, de aquí, viendo estas tres expansiones, enseguida nos damos cuenta lo que ya hemos dicho. En toda ecuación de estado se debe cumplir que la A tiene que ser igual a R. Entonces, de aquí podemos ver que A es una función de la temperatura, porque depende linealmente de P. ¿Quién es la pendiente? En este caso, la pendiente es la constante universal de los gases. Ok, entonces, esta ecuación de aquí, que le voy a poner asterisco, asterisco debe cumplir con esto. Debe cumplir con la densidad tiende a 0, la presión tiende a 0 y el volumen tiende a infinito.
Y entonces, si esto es así, podemos decir que, por lo tanto, el segundo coeficiente del filial es 0, el tercer coeficiente del filial es 0, y todos los coeficientes van a ser igual a 0, ¿verdad? Y entonces estamos en el caso del gas ideal, ¿verdad? Entonces, para cualquier otra ecuación de estado, que no sea la ecuación de estado del gas ideal, pues estos coeficientes ya no van a ser 0. Es decir, para cualquier otra ecuación de estado, esos coeficientes ahora van a ser B es igual a por BP, y esto es igual a RT por BP, ¿verdad? Comparando término a término en las dos series. Y C, por ejemplo, va a ser A por BP cuadrado más A por CP. Y así sucesivamente, ¿verdad? De tal manera que B y C se puedan escribir en términos de los BV, ¿verdad? De la expansión alrededor de V, o de los BP o CP alrededor de la expansión de P. Entonces vean que ahora con esta idea, pues lo que nos damos cuenta es que podemos relacionar la expansión alrededor de V con la expansión alrededor de P, ¿verdad? Y podemos relacionar, vincular los coeficientes de cada una de las expansiones simplemente por comparación directa. Bueno. Bueno, entonces, la otra cosa es que entonces, replanteando el límite que escribimos ahora, para un gas ideal, el límite del producto PV, cuando P tiende a 0, lo podemos reescribir como A es E, ¿verdad? Es decir, ya sabemos que cuando solamente tenemos el límite de esa serie y hacemos que P tienda a 0, pues entonces nos va a quedar una función, un coeficiente, ¿verdad? Que es función de la temperatura. Y que para el gas ideal sabemos que esto se convierte en nRT, ¿verdad? Y vean que este resultado, este límite, lo que nos está diciendo también es que es independiente de la naturaleza del gas, ¿verdad? Esto sirve tanto para oxígeno como para nitrógeno, para cualquier otro gas, ¿verdad? Y la otra cosa es que es función únicamente de la temperatura, ¿verdad? Entonces, vean qué importante o qué interesante, más bien lo que este resultado de expandir una ecuación de estado en series de potencias, ¿verdad? Nos comienza a dar información acerca de el resto de los coeficientes de la expansión. Siempre que el primero sea el gas ideal, ¿verdad? Que se recupere el gas ideal, ¿verdad? Cuando uno se devuelve, pues entonces uno puede comenzar a estudiar más términos, es decir, los demás coeficientes, el segundo coeficiente del virial, el tercero, el cuarto, hasta donde uno quiera llevar esa expansión en serie, ¿verdad? Dependiendo de lo que esté estudiando, ¿verdad? Es decir, dependiendo de las condiciones experimentales del problema, si se está aumentando la presión, o se está aumentando la temperatura, o se está disminuyendo el volumen, entonces se pueden estudiar más términos o parar la serie en un número de términos específicos. Bueno, entonces, el cociente P por V entre RT lo podemos también escribir como 1 más P sobre V más C sobre V cuadrado, más, ¿verdad? Si combino la expansión en serie
alrededor de V con este límite, pues vean que yo puedo escribir que P por V en RT es también una expansión, ¿verdad? Y entonces ahora esta cantidad de aquí se le llama Z, y esa Z se llama el factor de compresibilidad. Compresibilidad. Factor de compresibilidad. O también le dicen la función volumétrica auxiliar. Entonces, todos los gases tienen un factor de compresibilidad y es una forma de caracterizarlos. Entonces, en el caso del gas ideal, Z siempre va a ser 1, ¿verdad? El factor de compresibilidad es igual a 1 en el caso del gas ideal. Eso lo podemos probar utilizando límite total, ¿verdad? Entonces, ese Z siempre va a ser 1 en el gas ideal, en el supuesto de que P tiende a 0, ¿verdad? Y que V tiende a infinito. O 1 sobre V tiende a 0. ¿Verdad? Siempre que se cumpla esto, pues entonces este límite nos permite relacionar la serie de potencias con el factor de compresibilidad y el gas ideal siempre va a ser. Entonces, para cualquier otro gas que no esté en condiciones ideales, es decir, para un gas real, el Z tiene que ser menor que 1. Para un gas real, Z tiene que estar entre 0 y 1. Bueno, en las expansiones en serie, utilizando este método, nos interesa identificar también algunas veces el segundo coeficiente del virial. Entonces, este segundo coeficiente del virial es el que llamamos P de T, ¿verdad? Y también es una función de la temperatura, ¿verdad? Cambia de forma dependiendo de si usted hace la expansión alrededor de U o si la hace alrededor de P. Sin embargo, tiene una particularidad y es que cuando yo lo igualo a 0, puedo obtener una temperatura que se llama la temperatura de Boyle. Entonces, cuando yo igualo ese B de T a 0, esa T ya no es cualquier T, se llama la temperatura de Boyle. Y es un resultado que arroja información acerca del comportamiento de las sustancias bajo ciertas condiciones específicas. Es decir, la temperatura de Boyle se convierte en un parámetro para caracterizar el comportamiento de un gas, ¿verdad? Y eso se lleva a cabo estudiando o graficando los valores de B, es decir, los valores del segundo coeficiente del virial contra la temperatura. Entonces aparecen unas curvas en donde se estudia la tangente, ¿verdad? Es decir, la inclinación de una recta en un punto en particular de esa curva y mediante el estudio del signo se puede obtener información acerca de un gas en condiciones reales. Bueno, y cuando entonces ese coeficiente se iguala a 0, pues de ahí podemos obtener la temperatura de Boyle. Cabe aclarar que la temperatura de Boyle tiene que ser la misma, independientemente de si usted hizo la expansión alrededor de V o la hizo alrededor de P. Cuando usted identifique el segundo coeficiente en cualquiera de esas dos expansiones y lo iguale a 0, le tiene que dar la misma expresión para la temperatura de Boyle.
Bueno, entonces la compresibilidad yo la puedo hacer una expansión alrededor de V o alrededor de P. Es decir, vean que una cosa es hacer la expansión de P por V o hacer la expansión en términos de la compresibilidad. Son dos cosas distintas. No la vaya a confundir, ¿verdad? Si le dicen haga la expansión alrededor de PV, ¿verdad? El producto PV, usted comienza por ahí. P por V es igual a y lo expande alrededor de V o alrededor de P. Pero también se puede hacer la expansión virial alrededor de Z, es decir, alrededor de del factor de compresibilidad. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Ecuaciones viriales. Ecuaciones viriales de estado. Entonces, como Z es igual a 1 para cualquier gas a P igual 0, o cuando 1 sobre V es igual a 0, entonces, para un gas real, lo que podemos ver aquí es que si para un gas ideal es 1, para un gas real, aunque va a ser un valor entre 0 y 1, ese Z puede depender de la temperatura y la presión o de la temperatura y el volumen. Entonces, yo puedo tener Z como una función de T y P o Z como una función de T y el inverso de V. Dado que yo puedo hacer una expansión alrededor de V o alrededor de P. En series de 1 sobre V, ¿verdad? El inverso recíproco de V, o en una serie lineal de P. Cuando digo lineal me refiero a que son todos los términos que están en el denominador, ¿verdad? P, P cuadrado, P a la 3, P a la 4. Y cuando digo el recíproco de V es 1 sobre V, 1 sobre V2, 1 sobre V3 y así sucesivamente. Entonces, podemos expandir Z en una serie, ¿verdad? Alrededor de P igual a 0 o alrededor de 1 sobre V igual a 0. De tal manera de que yo podría escribir el Z, ¿verdad? No la ecuación de estado, no el P por V, el Z lo puedo escribir como 1 más B' P más C' P cuadrado más D' P a la 3 más, ¿verdad? O puedo escribir el Z, el factor de compresibilidad, como 1 más B sobre V más C sobre V cuadrado más D sobre V a la 3 más, ¿verdad? Observe nuevamente que en este caso no lo estamos escribiendo P por V. Vea que de este lado no está el P por V. Estamos escribiendo ya usando la definición del factor de compresibilidad, que dijimos que también se puede hacer esa expansión alrededor de P o alrededor de V. Bueno, estas dos ecuaciones se llaman las ecuaciones viriales de estado, en términos de la compresibilidad, en términos del factor de compresibilidad. Y nuevamente, el B' y el B son distintos, el C' y el C son distintos, ya que la prima aquí está haciendo alusión al hecho de que no son los mismos coeficientes, ¿verdad? Pero que mantienen la misma notación que utilizamos para las series PV. Es decir, estamos hablando igual de que P' y B, de que B' y B, perdón, son los segundos coeficientes del biliar. C' y C son los terceros coeficientes del biliar, D' y D son los cuartos coeficientes del biliar y así sucesivamente. Entonces vean que los coeficientes del biliar de gases puros son funciones solo de la temperatura. Y para mezclas, ¿verdad? Si estamos trabajando con mezclas, son funciones tanto de la temperatura como de la composición. Esa parte no la vamos a desarrollar aquí en el curso, es decir, no vamos a ver la parte de la composición en esto de las series de potencias porque tendría que meterse uno a ver más otros detalles, ¿verdad? Como por ejemplo la fugacidad y, es decir, se sale
del rango del curso, ¿verdad? Entonces solamente nos interesa estudiar aquellos coeficientes del virial que sean función de la temperatura únicamente. Bueno, y por tanto no le vamos a dar importancia a las mezclas, tanto sino que nos interesa más el gas imperfecto como tal, ¿verdad? Ok, bueno, si comparamos ambas series, nuevamente, comparando, vemos que B' va a ser igual a B entre R por T, C' va a ser igual a C menos B cuadrado entre RT todo al cuadrado, y la D va a ser igual a D más 2B a la 3 RC entre RT a la 2. Y así funciona. Entonces vean que yo puedo establecer por comparación una relación entre los coeficientes lineales del desarrollo en P con los coeficientes viriales del desarrollo alrededor de V. Y nuevamente vamos a obtener una relación simple entre ellos. B' es B entre RT, C' es C menos B cuadrado, y abajo es todo el RT al cuadrado, ¿verdad? Y D es D más 2B a la 3 menos 3BT, y abajo es todo el RT a la 3. Y así podemos seguir en esa serie convergente, ¿verdad? Infinita, comparando cada uno de los términos. Por lo general, cuando se estudia una ecuación de estado, ya sea cuando se expande alrededor del P por V o cuando se expande utilizando el factor de compresibilidad, pues lo que nos interesan son los primeros 3 o 4 términos, ¿verdad? No vamos a estudiar el quinto ni el sexto porque las condiciones experimentales, cuando se trabaja de forma analítica, basta con el tercero o el cuarto término. Pero como les decía, hay ecuaciones de estado muy complejas, ¿verdad? Y algunas veces la expansión no tiene sentido hacerla de forma analítica, sino que es más viable recurrir a un modelo numérico que haga una iteración y que le dé de una vez los valores, porque son muchos términos, ¿verdad? Pero cuando se trabaja así, ¿verdad? En el papel, pues por lo general se expande hasta 3 o 4 términos. Ok, entonces vean que hay una relación entre los coeficientes de la expansión alrededor de P con los coeficientes de la expansión alrededor de U. Entonces, nosotros podemos reagrupar eso, ¿verdad? Podemos pasar el 1 para acá, o podemos pasar términos para acá y tomar el límite. Y eso nos permitiría evaluar también los coeficientes, ¿verdad? Evaluar el coeficiente B, C, y D, ¿verdad? Que no sea comparando las dos series, ¿verdad? Sino que sea directamente por la definición en matemática, ¿verdad? Tomando el libro. Entonces, para esa parte, por ejemplo, si reagrupamos esta ecuación, la de z alrededor de v, vamos a tener esto. Si voy a escribirla de esta manera, voy a escribirla z menos 1, ¿verdad? Por v, y de este lado me queda b más c sobre b más d sobre b a la 2. Entonces, si yo lo escribo así, ¿verdad? Reagrupándolo de esa manera, pues entonces vean que yo puedo ahora calcular el b utilizando la definición de límite. Sería el límite de 1 sobre b, que tiende a ser de z menos 1 vt. El t lo que estoy diciendo es que estoy fijando la variable, estoy diciendo que t es constante, ¿verdad? Estoy haciendo un diagrama, recuerden que esto está relacionado también con el diagrama PV, ¿verdad? En donde tenemos una familia de isotermas, ¿verdad? Todas ellas a temperatura constante. Entonces, vean que aquí estoy más que todo viendo la parte matemática, ¿verdad?
de una expansión en serie, cómo se puede luego, reagrupando términos, tomar el límite y calcular cada una de esas constantes, sin tener que comparar la expansión en P con la expansión en V. Es decir, dependiendo de lo que tenga, de los datos que le den, usted puede calcularlo de esas dos formas. Entonces, por ejemplo, esta es la B. ¿Cómo calcularíamos la C? Pues la C entonces ahora sería reagrupar términos, ¿no? Yo podría poner Z menos, por ejemplo, bueno, con esos términos así, C yo la podría calcular así. Límite cuando 1 sobre V tiende a 0 de derivada parcial de Z menos 1, V, derivada parcial de 1 sobre V, manteniendo el fijo. Es decir, si reacomodo esa serie de esta manera, el B y el C los puedo calcular así. Pero ¿qué pasa si reacomodo la serie? ¿Qué pasa si yo ahora la escribo de tal manera de que en lugar de ponerla así, la pongo así, Z menos 1 por V menos B? Vean que ahora incluye el término B, el B, el segundo coeficiente, lo paso para acá, y entonces ahora me queda esto como C más D sobre B cuadrado más X en el cuadrado, ¿verdad? Ven que ahora lo estoy reagrupando, pasé este B para acá, y lo reacomodo de esta manera. Entonces vean que me queda C más D sobre U más términos suspensivos, puntos suspensivos. Entonces, ¿cómo calcularíamos ahora la C? La C sería el límite cuando 1 sobre V tiende a 0 de Z menos 1, V menos D, V con T fijo. Entonces, de esa forma yo podría calcular el término C como el límite cuando 1 sobre V tiende a 0 de Z menos 1 V, ¿verdad? Menos B, corchete aquí, V, ¿verdad? Manteniendo el T. De esta manera puedo obtener el C independientemente de si tengo o no las dos expansiones, la que está en P y la que está en V. Aquí solamente necesitaría la expansión en V. Entonces vean que esta teoría de los límites nos permite encontrar los coeficientes del trivial una vez que usted ha hecho la expansión en C. Podríamos escribir también con este reacomodo un límite similar para calcular el coeficiente D. Bueno, estos son algunos detalles matemáticos más que todo matemáticos a la hora de hacer la expansión en serie, ¿verdad? Entonces, pues esos detalles algunas veces ayudan si usted tiene una ecuación de estado que la puede manipular de forma exacta, es decir, que puede obtener relaciones en el papel directamente, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a ver ahora que también cuando uno trabaja con el factor de compresibilidad, con estas expansiones en Z, también puede escribir las ecuaciones de estado en términos de Z. Y entonces, cuando se escribe una ecuación de estado en términos de Z, a eso se le llama una ecuación empírica o una ecuación de estado empírica. Entonces, lo que vamos a ver ahora son las ecuaciones de estado empíricas. Ecuaciones de estado empíricas. Las ecuaciones de estado empíricas, finalmente, es cuando usted escribe una ecuación de estado de un gas real, ¿verdad? En términos de del factor de compresibilidad.
Recuerde que si fuera el gas ideal, Z sería igual a 1, ¿verdad? Entonces, Z es 1 para el gas ideal. Pero, por ejemplo, más adelante vamos a ver una ecuación que se llama la ecuación de Van der Waals y la podemos escribir desde ya en términos de Z. Entonces, esa ecuación, la de Van der Waals, en términos de Z sería Z es igual, yo le pongo aquí V de W para recordar que es la ecuación de Van der Waals. Entonces, esa ecuación, V menos B, V entre V menos B, menos A entre R de U. Entonces, esa se llama la ecuación empírica de estado de Van der Waals. Luego la vamos a ver más adelante con más detalle, pero por ahora les adelanto que la A y la B son los parámetros de ajuste de esta ecuación y obviamente la R es la constante universal de los gases y los símbolos que ven ahí son los ya conocidos, ¿verdad? U es volumen y T es. Pues bien, esta ecuación de Van der Waals escrita en forma empírica es cuando se escribe en términos de Z, ¿verdad? Ahora después la vamos a ver escrita en términos de P por U, del producto P por U. Entonces, una ecuación de estado de un gas real se puede hacer la expansión en términos de Z, si es la ecuación de estado empírica, o en términos del producto P por U, que es utilizando el método Henke-Campbell. Bueno, hay otra ecuación por ahí muy conocida, que es la ecuación de Redlich-Bohm. Y el Z de esta ecuación, el RK, se puede escribir así: V entre V menos B menos A entre RT a la 3 menos V más B. Entonces, esta es otra ecuación bastante conocida, es una versión moderna, ¿no?, de la ecuación de Van der Waals. Esta ecuación, la de Van der Waals, es de 1873 y la de Redlich-Bohm es de 1947 aproximadamente, y se considera una de las mejores modificaciones, uno de los mejores arreglos, una de las mejoras hechas a la ecuación de Van der Waals recientemente. Esa ecuación se llama la ecuación de Redlich-Bohm. Aquí está escrita como una ecuación de estado empírica. Nuevamente, está en términos de Z. Yo le pongo el RK para recordarme que se trata de la ecuación empírica de Redlich-Bohm. Y nuevamente A y B son los parámetros de ajuste de la ecuación de estado. R es la constante de los gases y T ahora está elevado a 3 medios, ¿verdad? Y aquí ahora el V tiene un V más B. Entonces, esta es una mejora que se hizo en los años 50 a la ecuación de Van der Waals. Bueno, estas son las ecuaciones que llamamos las ecuaciones de estado continuo. A y B son constantes positivas, ¿verdad? Diferentes para las dos ecuaciones, es decir, el A y el B de esta ecuación no es el mismo que el A y el B de la ecuación del Redlich-Bohm. Son constantes positivas diferentes para ambas ecuaciones y varían de una sustancia a otra. Es decir, que el A y el B para el dióxido de carbono son distintos al A y el B del hidrógeno, aplicando la misma ecuación de Van der Waals. Y similarmente aquí, ¿verdad? El A y el B son característicos para cada gas que esté en estudio. Bueno, bueno, vamos a ver ahora las ecuaciones de estado de los gases reales. Es decir, vamos a pasar ahora a ver la forma que tienen las ecuaciones de estado. Ya vimos en general cómo se escribe una ecuación de estado, ¿verdad? Es una superficie en términos de F de P, V, T, M, y una de esas variables se puede quitar, ¿verdad? De tal manera de que trabajemos con 3 únicamente, ¿verdad?
por lo general se quita la masa o la cantidad de sustancia, ¿verdad? Y entonces el volumen queda escrito en términos de un valor específico por unidad de moles o por unidad de masa. Y vimos que la ecuación del gas ideal, pues realmente la constante viene de hacer que la presión tienda a cero, ¿verdad? De tal forma que tengamos un gas diluido y todas las curvas, en esa gráfica que vimos al principio, todas las curvas intersecan en el valor 8.31. Y ese valor fue el que se decidió llamar la constante universal de los gases. Es decir, cuando la presión se baja todo cuanto sea posible en un experimento, ¿verdad? Para que esa curva converja al valor de 8.31. Y luego vimos lo que se llaman las expansiones del ideal, ¿verdad? Que fue un método que desarrolló Heike Cameron Ohm en los años finales del siglo XIX, 1800 algo, 1890 y algo. Él desarrolló el método de las series PV, ¿verdad? Para estudiar las ecuaciones de estado en ese momento sin tener que resolverlas. Entonces, de ese método, pues se puede hacer una expansión alrededor de P o alrededor del recíproco de V. Y los coeficientes de ambas expansiones no son iguales. El único que tiene que ser igual en cualquier expansión es el A, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el A es el primer término que corresponde al gas ideal, que es el nRT, ¿verdad? Pero el resto de los coeficientes en cualquiera de esas expansiones no tiene que coincidir, no tiene que ser igual. Sin embargo, se pueden relacionar comparando término a término para encontrar algún dato que nos estén pidiendo o estudiar la regularidad en la serie. Y recuerden que es una serie infinita convergente, ¿verdad? En donde nos interesa trabajar a lo más con 3 o 4 términos. Bueno, eso fue lo que vimos ahora. Y de último vimos el factor de compresibilidad, de tal manera de que ese factor de compresibilidad yo lo puedo utilizar para desarrollarlo también como una serie convergente. Y lo último que vimos fue las ecuaciones de estado pues, las ecuaciones de estado empíricas, particularmente dos que están escritas en términos de Z, que son la ecuación de Van der Waals y la ecuación de Fredrik-Bohm, que es una mejora a la ecuación de Van der Waals. Entonces, en una próxima clase, lo que vamos a ver ahora son las ecuaciones de estado propiamente dichas, ¿verdad? Escritas en términos de el producto P por V. Y nos vamos a centrar en la ecuación de Van der Waals.